En el ajedrez, un jaque mate no se anuncia. Las piezas que lo ejecutan se colocan en silencio, movimiento a movimiento, sobre un tablero donde el oponente está mirando las casillas equivocadas. El bando que pierde casi nunca ve venir el jaque mate hasta el instante en que ya ha llegado. Y para entonces, no queda nada por hacer excepto derribar al rey. Rusia y China han estado jugando ese juego contra Estados Unidos durante 18 meses. Y hoy, 27 de febrero de 2026, las piezas están en posición. The New York Times, Politico y The Washington Post publicaron la misma historia con horas de diferencia la semana pasada, citando a múltiples funcionarios con conocimiento de inteligencia clasificada. Rusia obtuvo el plan operativo completo de guerra de Estados Unidos para el ataque contra Irán. Los objetivos, los tiempos, la secuencia, las plataformas de lanzamiento, la arquitectura de la campaña, y entregó cada detalle a Teherán. No un resumen, no un informe parcial, el plan completo, los paquetes de ataque, las coordenadas de los objetivos, el orden en que las aeronaves estadounidenses suprimirían las defensas aéreas de Irán antes de que llegara la ola principal, la ventana de vulnerabilidad que la campaña estaba diseñada para explotar, todo extraído de sistemas clasificados estadounidenses, entregado a Moscú y transferido directamente a los comandantes militares iraníes, que deberán defenderse contra él. Irán firmó un acuerdo de armas con Rusia en diciembre de 2025, para adquirir 500 sistemas portátiles, Verba disparados desde el hombro con 2.500 misiles de guiado infrarrojo, para atacar drones y misiles de crucero. Según informes, Irán solicitó estos sistemas a Rusia días después de la guerra entre Israel e Irán en junio de 2025. Días después de absorber los ataques de bombarderos B-2 estadounidenses contra sus instalaciones nucleares en junio. Observó cómo el alto el fuego se mantenía durante 8 meses y fue inmediatamente a Moscú con una lista de compras, sin entrar en pánico, sin negociar la paz, solicitando específicamente las armas necesarias para derrotar las tácticas que acababan de utilizarse en su contra. Los sistemas Verba son la respuesta táctica a la doctrina SEAD de Estados Unidos, la estrategia de supresión de defensas aéreas enemigas que ha abierto cada campaña aérea estadounidense desde Desert Storm, apuntando a instalaciones que emiten radar. El Verba no necesita radar. 500 unidades móviles disparadas desde el hombro, distribuidas por toda la geografía iraní, operadas por pequeños equipos que se dispersan después de cada enfrentamiento. No pueden ser suprimidas porque no emiten nada que los aviones de interferencia estadounidenses puedan detectar. Rusia ha instalado sistemas Verba cargados, junto con cámaras y radios, encima de drones Shahed diseñados por Irán y producidos por Rusia, al menos desde enero de 2026. La adaptación rusa aumenta la altitud a la que el misil puede atacar objetivos y otorga al dron Shahed la capacidad de apuntar a aeronaves adversarias que intentan interceptarlo. Un dron que dispara contra la aeronave que intenta derribarlo. Esa adaptación, que combina la capacidad de producción de drones de Irán con el sistema de misiles Verba de Rusia, describe una arquitectura defensiva a la que Estados Unidos nunca se ha enfrentado antes y para la cual no tiene doctrina de respuesta. Cada piloto estadounidense que vuela una misión de supresión sobre Irán ahora enfrenta la posibilidad de que el dron al que se aproximan no sea un activo de vigilancia. Es una plataforma de misiles tierra-aire que ha estado esperando exactamente ese ángulo de aproximación. Y Rusia proporcionó todo esto después de entregar a Irán el plan completo de ataque estadounidense, que indica exactamente qué ángulos de aproximación utilizarán esos pilotos. Según documentos filtrados de la corporación armamentística rusa Rostec, se espera que Rusia suministre a Irán 48 cazas avanzados Su-35 generación 4, que mejorarían drásticamente la capacidad de defensa aérea iraní a partir de 2026 en 48 Su-35 generación 4. La misma célula que Rusia utiliza como su principal caza de superioridad aérea. La aeronave diseñada específicamente para enfrentar y derrotar a cazas occidentales de cuarta generación y combates más allá del alcance visual. Irán actualmente opera F-4 Phantom, F-14 envejecidos y MiG-29
de la era soviética. Aeronaves de las décadas de 1970 y 1980 mantenidas durante décadas con piezas obtenidas mediante ingeniería inversa. La entrega de los Su-35 transforma la Fuerza Aérea iraní de una capaz solo de ofrecer resistencia simbólica en una capaz de disputar la superioridad aérea estadounidense sobre territorio iraní de maneras que ningún planificador de guerra estadounidense modeló cuando los paquetes de ataque filtrados por Rusia fueron originalmente ensamblados. El documento fuente del video de hoy utiliza una frase que va directamente a la lógica estratégica de todo lo que están haciendo Rusia y China. No quieren que Irán gane. Quieren que Estados Unidos pierda. Esa distinción no es semántica. No, es la clave para entender por qué Rusia entregó a Irán el plan de guerra estadounidense. ¿Por qué China está suministrando misiles antibuque e imágenes satelitales? ¿Y por qué ambos países han calibrado su apoyo para producir el resultado específico que necesitan? No la victoria de Irán, sino el agotamiento estratégico y el colapso económico de Estados Unidos, creando la apertura para Rusia en Ucrania y China en Taiwán, hacia la que ambos países han estado avanzando durante una década. Permanece conmigo, porque la diferencia entre querer que Irán gane y querer que Estados Unidos pierda te dice todo sobre el desenlace que se está jugando en este tablero, y por qué Estados Unidos no tiene ningún movimiento que no le cueste algo que no puede permitirse gastar. Para entender por qué la decisión de Rusia de filtrar el plan completo de ataque estadounidense contra Irán es la traición de inteligencia más trascendental desde la Guerra Fría, y por qué es estructuralmente diferente de cualquier caso previo de intercambio de inteligencia entre adversarios. Necesitas comprender qué representaba ese plan y qué significa su compromiso para cada operación militar estadounidense que le siga. La planificación de ataques estadounidense no es un documento. Es una arquitectura, una secuencia en capas de decisiones, ventanas de tiempo, asignaciones de activos y evaluaciones de vulnerabilidad que tarda meses en construirse y que, una vez comprometida, no puede simplemente reconstruirse cambiando algunos objetivos. La lógica de secuenciación del plan es el activo de inteligencia. Saber que Estados Unidos pretende suprimir los sitios de radar antes de la ola principal de ataque le dice a Irán no solo dónde esperar las primeras aeronaves, sino cómo posicionar sus defensas que no emiten radar. Los sistemas Verba, las baterías de misiles dispersas, los lanzadores subterráneos para infligir el máximo daño durante la ventana en la que los planificadores estadounidenses asumieron que las defensas aéreas iraníes estarían ciegas. Imágenes satelitales de alta resolución del 10 de febrero de 2026, analizadas por el Institute for Science and International Security, muestran a Irán reforzando las entradas de túneles en el complejo subterráneo, excavado en la montaña Pickaxe, cerca de Natanz. Se observa concreto fresco, tanto en la entrada occidental como en la oriental, aumentando la protección que podría ayudar a blindar la instalación contra posibles ataques aéreos, reforzando los túneles después de recibir el plan de ataque estadounidense. Irán ahora sabe qué túneles están siendo apuntados por las bombas antibúnker Yebu-57 y está vertiendo concreto fresco en las configuraciones de entrada, específicamente para derrotar los vectores de aproximación que el plan especifica. Las imágenes satelitales son públicas. El refuerzo es visible para cualquiera con una suscripción comercial. Irán no está ocultando lo que está haciendo. Está diciéndole a Estados Unidos, a Israel y a las 19 naciones aliadas cuyos F-35 también están cubiertos por el plan que Rusia filtró, que la inteligencia ha sido recibida, procesada y puesta en acción, y que el plan que tardó meses en construirse ahora es un documento que describe objetivos que ya no están en la configuración que el plan asume. En una instalación nuclear conocida como Talegan 2, en el complejo militar de Parchin al sureste de Teherán, imágenes satelitales muestran que Irán ha completado un sarcófago de concreto alrededor del sitio y ahora lo está cubriendo con tierra. La instalación pronto podría convertirse en un búnker completamente irreconocible que proporciona protección significativa contra ataques aéreos. El presidente del Institute for Science and International Security, David Albright,
advirtió que será irreconocible. Una instalación que aparece en los mapas de objetivos estadounidenses está siendo enterrada bajo tierra hasta que los satélites no puedan distinguirla del terreno circundante. Irán no solo está reforzando sus objetivos, está haciendo que desaparezcan de las imágenes que alimentan el software de planificación de ataques estadounidense. Para cuando cualquier aeronave estadounidense despegue bajo el plan que Rusia filtró, la geografía física de los objetivos que el plan describe habrá cambiado de maneras que los autores del plan no pueden modelar porque no saben qué coordenadas específicas fueron comprometidas. Ahora añade la contribución de China a esta arquitectura de inteligencia, porque Rusia filtró el plan, pero China está proporcionando la imagen de batalla en tiempo real, que convierte ese plan filtrado en una solución de ataque continuamente actualizada. La estrategia israelí durante los últimos 2 años se transformó de contener a los apoderados iraníes a atacar directamente a Irán, logrando neutralizar la amenaza de segundo golpe de Hezbollah en Líbano y los sistemas de defensa aérea en Siria, abriendo así una ruta aérea directa que permitió libertad de operación en los cielos iraníes. Esto permitió la destrucción de aproximadamente 2/3 de los lanzadores de misiles balísticos de Irán, y entre 1/3 y la mitad del arsenal iraní de misiles balísticos en la víspera de la guerra. 2/3 de los lanzadores destruidos, entre 1/3 y la mitad del arsenal eliminado. Eso fue lo que logró la operación Midnight Hammer en junio de 2025. La campaña aérea estadounidense más integral contra una potencia regional desde Desert Storm. Y en 8 meses, Irán reconstruyó su arsenal hasta aproximadamente 2.000 misiles. Reconstituyó su infraestructura de lanzadores. Enterró más profundamente sus instalaciones nucleares. Cubrió sus sitios de producción con sarcófagos de concreto y tierra. Adquirió 500 sistemas de defensa aérea portátiles disparados desde el hombro de Rusia. Firmó un acuerdo por 48 cazas Su-35 y está a días de recibir misiles antibuques supersónicos chinos capaces de derrotar sistemas de combate Aegis a 3 Mach. Cada paso de esa reconstrucción fue fotografiado por satélites comerciales chinos y publicado en línea, disponible para los planificadores militares iraníes, disponible para los analistas de defensa rusos que asesoran en la reconstrucción, y disponible para los funcionarios de inteligencia estadounidenses que observan cómo Irán se vuelve más difícil de atacar con cada semana que pasa dentro de la ventana diplomática que han estado comprando desde Ginebra. El ministro de Asuntos Exteriores, ruso Lavrov, dijo que ataques previos contra instalaciones nucleares iraníes bajo control del OIE ya habían creado riesgos graves. Las consecuencias no son buenas. Existían riesgos reales de un incidente nuclear. Todos entienden que esto es jugar con fuego. Jugar con fuego. La advertencia pública de Lavrov, transmitida a través de la televisión satelital Al Arabiya a una audiencia global de habla árabe, no es una cautela diplomática. Es un registro público de que Rusia advirtió a Estados Unidos sobre las consecuencias, estableciendo la narrativa de que lo que siga al próximo ataque estadounidense era previsible, prevenible y responsabilidad de Estados Unidos. Rusia no solo está proporcionando a Irán armas e inteligencia, está construyendo el registro histórico que posiciona a Rusia como la parte responsable y a Estados Unidos como el agresor. El encuadre que importará cuando el conflicto se expanda más allá del Golfo Pérsico. El documento fuente del video de hoy identifica lo que llama el final de partida de ajedrez. Y la palabra final de partida es precisa, no retórica. En ajedrez, el final de partida es la fase del juego en la que la posición se ha simplificado lo suficiente como para que el resultado sea teóricamente determinable. No seguro, pero determinable. Un gran maestro que observa una posición de final de partida puede calcular el resultado con suficiente precisión para decir, con juego óptimo por ambos lados, esta posición gana para las negras. Rusia y China han estado calculando este final durante años. La posición que han construido a través de Irán ahora está en la fase en la que, con juego óptimo por ambos lados, es determinable. Y el resultado que han calculado es el agotamiento estratégico de Estados Unidos. No una derrota militar en el sentido tradicional, sino el consumo de recursos, credibilidad y voluntad política que produce el mismo resultado estratégico que una derrota sin requerir que un solo soldado ruso o chino
dispare un solo tiro. A pesar de las conversaciones en curso, la Casa Blanca ha sido informada de que el ejército estadounidense podría estar listo para un ataque para el fin de semana, después de una acumulación en los últimos días de activos aéreos y navales en Oriente Medio. Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a CNN, listo para el fin de semana. Esa sesión informativa entregada a la Casa Blanca por comandantes militares estadounidenses que simultáneamente han sido advertidos por sus propios generales de que las probabilidades de éxito de la operación no son las que el liderazgo político cree. Describe una fuerza que está posicionada para actuar y al mismo tiempo no está segura de si debe hacerlo. Esa incertidumbre es en sí misma un producto de la estrategia de Rusia y China. Al entregar a Irán el plan de guerra estadounidense, al suministrar armas que derrotan específicamente las oposiciones del plan, al reforzar los objetivos que el plan identifica, Rusia y China no han impedido el ataque estadounidense. Han asegurado que, si ocurre, no logre sus objetivos, consuma el agotado inventario de misiles de Estados Unidos, active represalias iraníes contra 800 instalaciones militares estadounidenses en 80 países y produzca las consecuencias financieras y políticas que transforman una operación militar fallida en una catástrofe estratégica. A las familias de la embajada estadounidense en Israel se les dijo que tomaran el próximo vuelo comercial disponible, porque los vuelos serán cancelados después de que la operación comience. Ese detalle que aparece en el documento fuente es la señal más clara de que el cronograma ahora se mide en días, no en semanas. La ventana diplomática no se cerró en Ginebra. Se está cerrando ahora, en la pista de Tel Aviv, donde se están programando las últimas salidas comerciales antes de que el espacio aéreo se cierre. Lavrov advirtió que cualquier nuevo ataque estadounidense contra Irán tendría consecuencias peligrosas. Las consecuencias no son buenas. Existían riesgos reales de un incidente nuclear. Todos entienden que esto es jugar con fuego. Rusia tiene su advertencia registrada. China tiene sus imágenes satelitales comerciales con marcas de tiempo archivadas. Irán tiene el plan de guerra estadounidense y ha pasado 8 meses construyendo sus defensas alrededor de él. Y Estados Unidos tiene 2 grupos de ataque de portaaviones en un cuerpo de agua estrecho, 5.000 marineros en un barco con baños averiados y moral agotada. Un inventario de misiles que puede sostener entre 7 y 10 días de combate, y un presidente cuyos propios funcionarios de inteligencia contradijeron públicamente su argumento para la guerra en Reuters dentro de las 24 horas posteriores a presentarlo ante el Congreso. El documento fuente plantea la pregunta más importante de toda esta crisis en el lenguaje más simple posible. ¿Qué sucede con los 80 países aliados de Estados Unidos, con 800 instalaciones militares cuando los portaaviones que se supone deben protegerlos están al alcance de misiles hipersónicos que llegan en 4 minutos y Estados Unidos no tiene interceptores restantes para detenerlos? Esos aliados, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Japón, Corea del Sur, Australia, han estado observando cómo se desarrolla esta crisis. Han leído el informe del Wall Street Journal sobre la ventana operativa estadounidense de 7 a 10 días. Han visto la historia de Reuters sobre la afirmación del misil balístico intercontinental que 3 funcionarios de inteligencia dijeron que no estaba respaldada. Han observado a 14 de sus gobiernos condenar la declaración de Gran Israel del embajador Huckabee. Han recibido el posicionamiento preventivo de petróleo de emergencia de Arabia Saudita como la señal que estaba destinada a ser, y cada uno de ellos está realizando en privado el cálculo que Qatar ya realizó cuando dijo a Estados Unidos que no utilizara al Udeid para operaciones de ataque contra Irán. El cálculo que determina si la garantía de seguridad estadounidense todavía vale el costo del objetivo que pinta sobre tu territorio. Rusia quiere que ese cálculo termine en el aislamiento estadounidense. China quiere que termine en la retirada estadounidense del Pacífico. Irán quiere que termine en la supervivencia de la República Islámica. Y los 3 han colocado sus piezas en el tablero, de maneras que hacen cada uno de esos resultados más probable, con cada hora que pasa en la que el ataque estadounidense no ocurre. Y con cada hora que no ocurre, los túneles de Irán se hacen más profundos. Sus misiles son reemplazados.
sus defensas aéreas se vuelven más capaces, y el plan que Rusia filtró se convierte en un documento histórico que describe un conjunto de objetivos que ya no existe en la configuración que el plan describe. El jaque mate no se anuncia. Se construye movimiento a movimiento sobre un tablero, donde el lado que pierde está mirando las casillas equivocadas. Estados Unidos ha estado mirando a Irán. Rusia y China han estado mirando a Estados Unidos. Y hoy, en este tablero, en esta posición, los grandes maestros ya han calculado el resultado. Comparte este video ahora mismo porque Rusia entregó a Irán el plan de guerra de Estados Unidos. China le dio a Irán las armas para sobrevivirlo. El tablero ahora está preparado para la decisión militar más trascendental del siglo XXI.